Bienvenido al podcast Los enemigos silenciosos de mi corazón. Hoy estamos en el tercer podcast y de verdad es de poder decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no ser una persona, a continuar ese estilo de vida. Hoy llegó a mis manos un libro donde dice doble bendición, doble porción, y leían la introducción de este libro y decía que el éxito para tener la doble porción de bendición está en compartir. Leía que el profeta Elías hizo 14 milagros. Eliseo pidió la doble unción. Él hizo 28 milagros. Cada uno de ellos hicieron milagros sobrenaturales, hicieron milagros que Dios tenía para ellos. Pero el ejemplo que Elías dejó a sus sucesores es hermoso, porque Elías no dijo, ay no, él me va a robar mi legado. No, él multiplicó su legado. Y eso es decir, Dios confía sus bendiciones en alguien que no es celoso, en alguien que va a compartir, en alguien que quiere dar a alguien más. Y tal vez muchas veces no hay fluir o no miramos cielos abiertos, porque puede haber esa pequeña zorra, como la palabra de Dios te habla en Cantar de los Cantares 2, donde te está impidiendo que recibas ese milagro. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de la envidia y quiero hablarte de la envidia de dos hermanas, Raquel y Lea. Triste leer dos hermanas que tenían envidia y ver cómo terminó una y terminó la otra. Raquel, la esposa que Jacob amaba, no podía darle hijos a Jacob y le tenía envidia a Lea, su hermana, que había sido la primera esposa de Jacob y le había dado ya 6 hijos. Raquel le decía a Jacob, dame hijos, si no me voy a morir. Mira esto. Tú bien sabes que Lea fue la esposa que Jacob no quiso, pero como era la primogénita, en el secreto, en lo oculto, engañaron a Jacob, se casó con ella y él no la quería, era despreciada. Y este es otro tema de hablar, cómo Lea superó el desprecio y el rechazo de su marido, porque Jacob a quien quería era a la menor, y la menor se llamaba Raquel. Sin embargo, Raquel tenía un corazón envidioso, era celoso, y Raquel, aparte de eso, también adoraba ídolos. No era una persona realmente honesta. Y lo vemos aquí en esa frase que ella le da a su esposo y le dice, si no me das un hijo hoy, o en pocas palabras le dijo, si no me das un hijo, hoy me muero. Y mire, yo quiero hablarte de esto porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero podemos recibir situaciones en nuestra vida. Como te decía, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y esta mujer hizo algo que la verdad yo estoy sorprendida. Ella dijo, si no me das un hijo, Jacob, yo me voy a morir. Y tú sabes que Raquel murió. Ella se acortó su vida, no murió en ese momento, pero ella tuvo una muerte prematura, a dar a luz a su segundo hijo, porque ella empezaba a confesar. Así que yo vengo a hablarte en esta hora que tengas cuidado
en este momento que tengas cuidado de las palabras que tú dices, de las palabras que Dios ha dicho, que tú has dicho, porque de verdad, por eso es tan importante hacer esa oración de romper maldiciones dichos con nuestra boca, porque sin darnos cuenta, nosotros podemos estar dando o diciendo palabras que no tenemos que decir. Y la propia Lea se ató con los dichos de su boca. Ella dijo, mira, si no me das un hijo, si no quedo embarazada, hoy me voy a morir. Porque una de las características de la persona envidiosa es que si no tiene lo que quiere, llega hasta el suicidio, porque también es ambicioso. Raquel le tenía envidia a su propia hermana Lea, porque Dios había bendecido el vientre de Lea. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón de Lea era diferente. El corazón de Lea, a pesar de que era despreciada por su marido, que era rechazada, la verdad puedo contarte que cuando yo leo la historia de Lea es impresionante. Yo en una oportunidad de mi vida fui Lea, la mujer abandonada y despreciada de la juventud, que dice Isaías 54. Pero la actitud de Lea no fue tener celos o resentimientos en contra de Raquel. Lea tenía un corazón libre, perdonador. En cambio, Raquel, a pesar de tener el amor de su marido, tenía celos y envidia y deseaba a ella misma morirse. Y uno de los errores de Raquel es que Raquel podía preguntarle a Lea, oye hermana, ¿cómo le oraste tú a Dios para tener los hijos que tienes? En lugar de Raquel imitar el ejemplo de Lea, porque te recuerdo que Raquel adoraba los ídolos de su padre Labán. Y en lugar de decirle, mira Raquel, háblame del Dios, ¿cómo oras a ese Dios? Ella comenzó a tener envidia. Y si lo llevamos al punto espiritual es lo mismo. El espíritu de envidia de Raquel está hoy en día alrededor del mundo. Hay personas como Raquel que tienen acceso a Jacob como Lea. Hagamos una analogía de que Jacob representa a Dios para que me comprendas. Y así como Raquel y Lea pueden tener relación con Jacob, relación con Dios, el envidioso y fulano pueden hablar también con Dios. Pero el envidioso cuando ve que otro es fructífero, en lugar de preguntarle, ¿cómo te acercas a Dios?, comienza a envidiar las bendiciones y los frutos que tiene el otro. El trono de la gracia se abrió, Hebreos 4:16, para todos. Cuando Cristo murió, Él rompió el velo y les dijo a los sacerdotes con su muerte, ustedes entraban una vez al año, pero desde hoy yo abro la puerta para que entren cada segundo y en cada momento que ustedes lo anhelen. Es decir, Raquel no tenía por qué envidiar a Lea, si ella también tiene acceso a Dios. El mismo Dios que Lea tiene, Raquel lo podía tener. Las mismas rodillas que Lea tenía para clamar, para dar fruto a su vientre, Raquel también tiene rodillas. El mismo estómago que Lea tenía para ayunar, Raquel también lo tenía. La misma boca que Lea tenía para orar, Raquel también la tenía. Y tú y yo también lo tenemos. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y la misma Biblia habla que lo que ella tiene para nosotros. Y tú también la tienes. Y al mismo Dios al que ella ora, tú también puedes orar. Mira, en lugar de decir, ¿por qué fulano le está yendo así? ¿Por qué al otro le va bien en el trabajo? ¿Por qué al otro le va bien en los negocios? ¿Cómo le hace? En lugar de tener envidia, de hablar, murmurar o inventar cosas que no tienes que hablar, pregúntale, ¿cuál es tu testimonio? Quiero ver tu estilo de vida. Quiero ver cómo le haces tú. ¿Cómo haces para tener un encuentro con Dios? Dime, ¿qué haces? Y estoy segura que si te sientas a hablar con una persona así, te va a compartir. Porque la persona que es próspera, te vuelvo a repetir, comparte.
Por eso te digo, la clave de tener la doble porción está en que compartes. Porque para que tú tengas el doble es porque tú tienes un corazón de compartir, de dar un legado. Y vemos que Elías, por regreso a la palabra de Dios en Elías no dudó en decir, está bien, ten la doble porción, Eliseo, porque Elías quería compartirlo de él. Cuando Dios te da algo, compártelo, no te lo guardes. Un ejemplo, si estás leyendo un libro que está revolucionando tu vida, compárteselo con las personas y dile, mira, Dios me está hablando, léelo tú también. Si Dios a ti te ha bendecido en el área financiera, es para compartir, dice Dios, y te bendeciré y tú serás una gran bendición para los demás. Si Dios te ha bendecido, es para que tú seas de bendición, para que seas mayordomo de sus bendiciones. Y la envidia lo que va a hacer es acortarte la mano poderosa de Dios. En Números 11, Moisés empezó a entrar un tiempo de angustia, como tal vez tú en algún momento lo has tenido, porque el pueblo de Israel se había levantado contra Dios para murmurar y ya Moisés ya no aguantaba tanta queja y tanto manifestación que el pueblo estaba haciendo y peleando en contra de Dios y murmurando en contra de Moisés. Y Moisés le dice, Señor, ¿de a dónde en este desierto voy a poder yo sacar carne? Yo no soy Dios. ¿Por qué me das a esta gente si yo no la puedo controlar? Dios le dice a Moisés, Moisés, no se ha cortado mi mano para bendecirte. Y Moisés le dice todavía, Señor, mira, ya fui a hacer un inventario de todas las ovejas y de todos los animalitos que nos trajimos de Egipto, y ni matando a todos los animales hay carne abundante para alimentar a todo este pueblo. Es decir, Señor, con el dinero que tengo en mi cuenta, con lo que yo gano, no me alcanza para solventar todo. Y Dios le dijo, Moisés, es que, ¿por qué estás poniendo la mirada en lo que portas, en lo que tienes? No se ha cortado, Números 11, 29, no se ha cortado mi mano para bendecirte. Hoy vas a darte cuenta que mi palabra se cumple. Dios pudo bendecir a Moisés. Y Dios bendijo a Moisés y siempre respaldó las oraciones de Moisés, porque Moisés era un hombre que cuando recibía la bendición compartía. O sea, Moisés no decía, Señor, dame carne a mí. Moisés pedía, dale carne al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Moisés lo que clamaba era, muéstrame tu gloria, que tu presencia vaya conmigo. Moisés no le interesaba si había maná, si había agua, si había carne. Claro, él era humano y tenía que comer. Pero él era feliz bajo la nube de gloria cuando hablaba con Dios en el tabernáculo. Entonces la mente de Moisés no estaba en las cosas terrenales, sino lo que realmente importa, el reino de Dios. No es comida ni bebida, sino es gozo y amistad con el Espíritu Santo. Y por eso es que Dios le dijo a Moisés, mi mano no se acortará jamás, Moisés, para bendecirte, jamás. Porque tú siempre compartes y no estás pensando, no tengo y no, mira. De verdad, cuando eres una mente que piensas en compartir, y te hablo no solamente de compartir dinero, compartir tu tiempo, tu sabiduría, tu inteligencia, tu amistad honesta, tu servicio a Dios. Dios no va a tener límites para multiplicarte y todos los años tú tendrás el doble y el doble. Y si en algún momento tú has tenido envidia y decir, ¿por qué? ¿Cómo le hace para ir bien? ¿Cómo le hace esta persona? Pregúntale. Dile, te invito a un café. Cuéntame tu historia. Cuéntame qué haces en la mañana. Cuéntame qué. Solo escúchalos. Te vas a dar cuenta del estilo de vida que esta gente porta y que por qué ellos caminan con cielos abiertos. Pero ya que estamos hablando de Moisés, Moisés también tenía ciertas personas que le envidiaban y uno de ellos era Coré, su propio primo.
Números 16, 1, 2 dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel para molestar y hablar en contra del ungido. Coré estaba celoso de Moisés y de Aarón, y eran primos, porque Coré quería ser, ¿cómo te sé explicar?, el líder de los hebreos. Dios mío, si Coré supiera, yo creo que ya ahora ya se dio cuenta, porque en efecto Coré fue el primer hebreo que fue al infierno, un judío, porque la tierra se abrió y se lo fue al infierno por envidia. Mira esto, mira qué delicado la envidia, y lo lees también tú en Gálatas 5, que los envidiosos no entrarán al cielo. Qué delicado. Pero Coré, en lugar de decirle: primo, yo también quiero hablar con la nube, te acompaña al tabernáculo, ¿por qué no lo acompañó como Josué? Él le tenía envidia. Si Moisés no se nombró líder, recuérdate que a él la zarza lo llamó y Dios lo puso y lo eligió. ¿Cómo pelear con las personas ungidas que Dios ha puesto? Es imposible. El envidioso no se le acerca a los hermanos que no tienen influencia. Él siempre va a buscar a la gente que tiene influencia. Coré no buscó a los judíos que andaban por ahí. Él buscó príncipes principales, líderes del campamento de Moisés, su ejército, para hacerle la guerra a Moisés. O sea, Coré envenenó el corazón del liderazgo de Moisés. Y ese liderazgo se envenenó, lo mismo que le pasó a Satanás, que rebeló al tercio de ángeles caídos y se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Coré y su grupo se levantaron contra Aarón y Moisés por envidia. ¿Y sabes qué decía Coré? Óyeme bien, Moisés, tú vives presionando a este pueblo y tú crees que solo por medio de ti habla Dios. Este pueblo es santo, dijo, siendo un pueblo que no era santo, porque nadie es santo. Y decía Coré: aquí todos somos siervos de Dios, y la posición que tú tienes, yo la puedo tener. Yo también quiero hablar con Dios. Y lo que él estaba hablando, de verdad, él hizo sentir como, porque él hacía creer, él le hablaba a la gente que Moisés se creía más que los demás, porque Moisés era el único que entraba al tabernáculo y hablaba con la nube, que es la presencia del Espíritu Santo. Y sí, pero ¿sabes por qué? Porque mientras todos decían: quiero maná, ya me cansó el maná, quiero carne, no, ahora quiero agua de la roca, ay no, que mejor quiero los pepinos y los melones y las sandías que vienen en Egipto. Mientras la gente se quejaba, Moisés solo decía: Señor, muéstrame tu gloria. Moisés solo decía: quiero habitar en tu presencia. Yo quiero estar. Moisés solo amaba su presencia, y él no se daba cuenta que mientras pasaba con él, la unción descendía y llenaba su lámpara de aceite. En lugar, Coré, de decirle: Moisés, quiero orar y interesarme por lo que tú te apasionas, le tuvo envidia. ¿Sabe por qué Coré envidiaba a Moisés? Porque Moisés hablaba con Dios cara a cara y Coré no. Nos damos cuenta que cuando un envidioso está hablando en contra de alguien, sus argumentos son ridículos y quieren poner cosas y inventan chismes donde no lo hay. El problema de Coré era que no entendía su posición y quería ser lo que Dios no lo llamó a hacer. Mira, Coré pertenecía a los levitas. A él le correspondía la misma bendición que tenía su primo Aarón, que también era sacerdote levita. Sin embargo, Coré quiso ser aún más que ellos. Creo que ese problema hay en muchas personas que quieren la posición
que Dios le dio a otro y no a ti. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó para ser pastora, en mi mente no estaba eso. Yo estaba atravesando un divorcio y mi mente no estaba en eso. Mira, mi primer ministerio fue la danza y después fue la alabanza y yo era feliz ahí. Es más, para mí adorar cuando yo estoy adorando es como que le estoy dando una ofrenda agradable a Él. Y yo no me doy cuenta que Él ahí me está llenando y me está dando revelación para poder yo después compartir en la palabra. Luego me hace Dios el llamado cuando le habla a mi papá y le dice que me unja, porque sin darme yo cuenta ya tenían unos grupos en Facebook y yo ya estaba pastoreando en línea digital a multitudes de personas. Yo no me daba cuenta porque ni siquiera usaba mi nombre. La página en Facebook se llamaba Dios Restaura Lo que Pasó y mi nombre no aparecía ahí, solo Jesús, Él. Pero Él lo vio y Él dijo, úngela porque ella lo está haciendo. Y la verdad es Él el que llama y Él es el que pone el querer como el hacer y te equipa. Ha sido un proceso ya de 9 años en pastorear, pero cada año voy aprendiendo más. Hay lágrimas. Esto no es fácil. Es vivir en fe y decir renuncio a todo porque Dios me hizo un llamado de servirle a Él y saber que de Él dependes. Pero no puede uno envidiar la posición de nadie. El envidioso comienza a creer que la forma en que el envidiado llegó a esa posición fue dando billetes por debajo o dando mordidas, como se dicen en Guatemala. Eso no va con la familia de Dios, eso va en cosas corruptas. Esto no, la unción no es mordida. ¿Cómo es posible? O sea, Dios no trabaja con él. ¿Cómo alguien puede ir a predicar y que la unción sienta, que la gente sienta la presencia de Dios y que yo estoy en ese lugar predicando porque le di mordida al líder y que él me puso a predicar? Entonces, es como por ejemplo que alguien me diga, mira, yo quiero predicar mañana en la iglesia. Yo le diga, mira, mi Dios no me ha dicho que tú prediques. Te voy a dar tantos dinero de miles y mañana predico. Imagínense que yo le diga que sí, que reciba ese dinero. Esa persona va a predicar y va a dormir a la gente. Dios no está ahí. Dios no respalda al envidioso. Él lo que quiere es lucirse. Él no quiere darle la gloria a Dios. Él lo que quiere es un puesto, como yo he dicho, likes, ser famoso. Déjala eso a la farándula. Aquí no es farándula, aquí es Jesús el que brilla y uno mengua. En el evangelio no funciona hablar mal de otro para uno crecer. Si tú hablas mal de alguien, te estás estancando. Eso es envidia. Cuando tú miras que alguien te dice, mira, ya viste ese ministerio cómo está creciendo, y mira, porque de plano porque esto y lo otro. Mira, esa persona que te está dando ese comentario tiene envidia. Porque eso, hablar mal de alguien, eso es señal que en el corazón hay un enemigo silencioso. Y si en tu corazón, tú hoy que estás escuchando esto, dices, Señor, yo lo he hecho. Dile, Señor, quiero ser libre de este enemigo silencioso en mi corazón, porque yo ya no quiero más estancamiento espiritual, ni financiero, ni en mi familia, no más. El envidioso quiere llegar a tomar posesión por la fuerza y por la influencia. Al envidioso le encanta hablar mal de otro para que lo vean a él bien. El pueblo decía, mira cómo Coré nos defiende. Moisés nos vive reprendiendo porque Moisés les decía, sigan los mandamientos. Moisés les hablaba la verdad, pero Coré les apapachaba el pecado. No importa, ustedes son santos, pequen. Porque él lo que quería era fama. Lo que quería es quedar bien con la gente, aunque no era quedar bien con Dios. El ojo de Jehová todo lo contempla en el cielo. Y Dios vio el papel que estaba poniendo Coré, que estaba perjudicando y dañando el corazón de mucha gente, hablando mal.
Pero al final del día ese papelito de Coré terminó. La gente, te repito, decía, mira, Coré cómo nos defiende, dice que somos siervos de Dios. Y el ojo de Jehová estaba en el cielo contemplando al pueblo y sus comentarios y a Coré. Porque al envidioso le funciona ese papel de víctima, ese papel de andar hablando mal por unos meses, por un poco tiempo. Pero al final del día ese papelito, esa máscara se cae, porque no hay nada oculto que no sea expuesto a la luz. Dios todo lo revela. Así que yo vengo a hablarte hoy y decirte, si en tu corazón ha existido esto y tal vez tú no te has dado cuenta porque lo miras normal, hoy es un día de rendírtelo en el corazón de Dios antes de que esto sea expuesto a la luz. Coré quería posicionarse en el lugar de Moisés sin tener una relación íntima con la presencia imposible. Mucha gente se naturalizó tanto que piensan que lo espiritual es igual a algo político. Piensan que si hablan mal de algunas personas estratégicas se van a posicionar, pero no es así. Unos meses pueden decir de hablar cosas malas y chismes, pero delante de Dios no están posicionados. El envidioso como Coré quiere fingir que está en defensa del pueblo, pero si le quitas esa falsa humildad, te das cuenta que lo que tienes envidia de la posición del líder de Moisés. ¿Por qué va a envidiar a Moisés? Si Moisés no se eligió él mismo, eso es una tontería. Si José no fue el que dijo que iba a ser ungido, pero Dios a él lo llamó y sus hermanos lo envidiaron por eso. Con quien el envidioso tiene que pelear es con Dios y decir, bueno, Dios, ¿por qué lo ungiste? Pero ¿quién es el alfarero? Dice Jeremías. ¿Quién es el barro, para pelear con el alfarero? Mira lo que dice el Salmo 106, 16 sobre Coré. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Coré, a Datán y a toda la familia de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a esos impíos. Se abrió la tierra. Y literalmente fueron al infierno ellos y su familia. Aquí hay una excepción. Los 2 hijos de Coré, que él tenía 2 hijos varones, no se fueron al infierno porque ellos no participaban de las malas reuniones y de la envidia de su papá. Ellos siempre estaban a la par de Moisés. Y por eso tú vas a encontrar algunos salmos que dicen salmos compuestos por los hijos de Coré. Y uno dice, bueno, pero si Coré era malvado, envidioso, ¿qué hace escribiendo salmos sus hijos? Porque sus hijos no quisieron seguir el ejemplo de su padre. Ellos eran unos adoradores, eran levitas y ellos eran salmistas del tabernáculo. Déjame decirte que Coré era un levita, pero no importa a qué familia pertenece el envidioso, o a qué pueblo, si es latino, alemán, inglés, israelita, judío, español, coreano, asiático. Puede haber nacido en Jerusalén, pero si es alguien que es envidioso, va a venir un día de juicio, porque Dios no tiene favoritos y los ojos de Dios están sobre todos. ¿Dónde termina el envidioso si no se arrepiente? Tragado por la tierra. Coré es el primer ser humano que desciende vivo al infierno. El primer ser humano que descendió vivo al infierno fue un judío, no fue un español, fue un judío, no fue un filisteo. Fue un judío levita que conocía al Dios vivo, que vio milagros, que caminó sobre las aguas cuando se abrió el mar rojo, que vio las plagas en Egipto, sí, que vio milagros. Pero tenía envidia. Miraba la columna de nube y la columna de fuego, miraba la gloria de Dios, pero tenía envidia. Cuidado, puedes estar tan familiarizado de ver milagros y de tener la presencia de Dios y que no te has dado cuenta que dentro de ti puede haber envidia. El primero que descendió vivo al infierno
fue un descendiente de Abraham. Porque cada uno tiene que pagar lo que siembra, cosecha. No creas que si tu mamá es alguien temeroso de Dios, tú no necesitas alinearte con Dios. Esto es personal. Hay gente que dice, cuando sea el rapto yo me voy a agarrar de la falda de mi mamá. No, lo que va a pasar es que un ángel te va a romper el pedacito de la falda y tú te vas a quedar en la tribulación. Porque esto es personal. Hay tanto que hablar de esto, de la envidia, y quería dejarte estos 30 minutos de la envidia de Raquel y la envidia de Coré. Raquel envidiaba a su hermana por ser fructífera, y en lugar de decirle, dame tu receta espiritual, la envidió. Y Coré envidiaba el ministerio de su primo, y no se puede. Yo quiero dejarte eso. Vamos a tener un último podcast de la envidia, porque quiero hablarte de Saúl con David y la envidia de los hermanos de José. Y después continuamos con otro enemigo silencioso. Pero ahí donde estás, dile, papá, amado Dios, perdóname si en mi corazón hay envidia. Cuando tú me dices que no tengo que envidiar nada a nadie, lo único que tengo que envidiar es la intimidad de tener contigo, Señor. Lo único que yo quiero es estar contigo. Señor, aquí está mi corazón, dile. Tal vez ni cuenta me he dado y he hecho comentarios porque de la abundancia de mi boca habla mi corazón, pero hoy rindo mi corazón, Señor. Y te entrego mi corazón a ti, límpialo, libérame, Señor. Quiero ser alguien que refleje tu presencia y tu amor. Quiero ser alguien que refleje tu humildad. Quiero ser alguien que se alegre de la victoria del otro. Quiero ser alguien que celebre cuando mi prójimo va aumentando y va subiendo. Porque sé que tienes un día para mí también. A medida que mi corazón refleje el carácter de Jesús, tú también reflejarás tu bondad sobre mí, Señor. Pero hoy te pido perdón por toda palabra envidiosa, por todo acto, por toda palabra malintencionada, por toda actitud, algo que haya hecho por envidia. Y yo te pido perdón y te pido que me redimas de la envidia con la sangre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, soy libre, porque ya no me quedo más en el estancamiento espiritual. Mi familia y yo no iremos al infierno por envidia. Nuestro destino es, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi destino es estar contigo por la eternidad, y para ello quiero cambiar mi corazón, Señor. Hoy rindo mi corazón a ti, Jesús. Solo dile eso. Rindo mi corazón a ti, Señor. Eres maravilloso, Jesús. Eres maravilloso, mi Jesús. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Jesús. Ahí donde estás, dile, ayúdame, Señor. Quiero ser alguien que refleje, que tú sonrías cuando me mires, que cuando hable como tú, Jesús Santo. Deja que el Espíritu Santo te diga, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Imagínate cuánto nos ama Él, que en medio de nuestras actitudes tan
veas, Él sigue siendo fiel. Y Él no se cansa de tocar la puerta. Y tal vez Él te dice en esta hora: por ello tu familia ya no quiere vivir contigo. Por ello estás pasando esto. Porque aún en tu corazón hay raíces de amargura, de envidia, de codicia, y no te has dado cuenta. Cuando de nuestra boca sale insultar a alguien, aunque esa persona te haya hecho daño, eso es raíz que hay un enemigo silencioso dentro de ti. Por eso hay estancamiento. Porque de la misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Y si eso ha estado pasando dentro de ti, que miras a alguien y en un momento de enojo te descontrolas y dices palabras y lo humillas y lo ofendes, aunque esa persona te haya hecho mucho daño, es un momento de hacer un alto y decir: Señor, cámbiame a mí, no a esa persona que me hizo daño, cámbiame a mí. Porque ¿cómo puedo yo decir algo hermoso y después algo feo? Hay algo en mí que está brotando mal, pero hoy lo rindo ante ti porque no quiero más estancamiento. No quiero ser más atormentado o atormentada por verdugos, dile, por puertas y comentarios que yo he dicho. Señor, hoy rindo mi corazón y te entrego este momento y rindo este podcast, Señor, para que todas estas series sea de bendición a los lugares donde tú lo estás llevando. Padre, jamás imaginé llegar a naciones que yo no tenía pensado. Gracias por llevar este mensaje a Asia, a Europa, Oceanía, Señor, América del Norte, América del Sur, América Central, África, Señor. Gracias porque eres tú, Espíritu de Dios. Brilla tú y glorifícate, Jesucristo. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y espera el siguiente podcast. En 2 días lo tendrás, terminando la la temporada de la envidia y continuando con esta hermosa serie, la cual continuaremos con otro enemigo silencioso que ha estado ahí oculto: codicia y avaricia. Ese va a estar bien fuerte, pero necesario para que puedas ver bendiciones financieras, porque tal vez tú no te has dado cuenta y hay algo de codicia y avaricia por ahí. Pero Él con tanto amor te lo va a hacer arrancar para que puedas recibir la bendición que ya papá tiene para ti. Porque si eres hijo, tienes derecho de la herencia que Jesús ya nos desató en la cruz. Que Dios te bendiga.